y nos sigue librando de muchas cosas. Somos privilegiados de que el Señor nos hable en cada servicio, de que nos revele, de que nos muestre. Hay personas que viven en las tinieblas, viven en la ceguera espiritual, viven en la mentira. Proverbios capítulo 26. Voy a leer con ustedes. Dice: como no conviene la nieve en el verano. ¿Alguno de ustedes ha visto nieve aquí? La nieve es prácticamente agua que está casi congelada, ¿sí? Congelada. Esa es la nieve, agua congelada. Cuando hace calor el agua se descongela. Cuando hace mucho frío o no hay nada de calor, el agua se congela. ¿Estamos entendiendo? Entonces, eso que está arriba que son nieve, que son nubes, eso es agua. ¿Saben que las nubes son agua, no? Agua que se ha evaporado, o sea, está en forma gaseosa. Cuando se condensa, o sea que hay mucha agua allá arriba, se une y pesa, y al pesar mucho, se cae en forma de agua, ¿cierto? Un ciclo natural de Dios. Pero pasa un factor, que cuando hace mucho frío, es porque el sol no está pegando directamente a la tierra, y al no haber frío, entonces esto no cae en forma de agua, sino que cae en forma de nieve. Es la misma agua, pero congelada. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Qué es el verano? El verano es la temporada del año donde pega más el sol directamente sobre la tierra. O sea, donde usted está parado, el sol está pegando más directamente. Y al haber más sol, hay más calor. Usted sabe lo que es que el sol le pegue y haga calor. Pero cuando hay invierno, que hay nieve, está pegando el sol fuerte, está haciendo calor. No puede haber nieve con calor, ¿verdad que no? ¿Es posible algo como esto? Es muy difícil que algo así pase, a menos que Dios hiciera un milagro, pasara algo sobrenatural. Pero con calor no hay nieve, mi hermano. Si usted agarra un pedazo de hielo y usted lo pone allá afuera, eso se descongela más rápido que inmediato. ¿Qué dice el proverbio? Dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la... así no conviene al necio. ¿Qué es esto? Nos dice la Biblia que la nieve en el verano no conviene. No tiene ningún sentido, eso no pega. Igual como la lluvia la ciega. No le voy a explicar eso. Pero al necio, si usted lo honra, ¿tiene sentido? ¿El necio debe ser honrado? No. ¿Quién es el necio? El necio es el que escucha la palabra, el que Dios le habla, el que Dios le revela, el que Dios le muestra y hace lo contrario. Eso es ser un necio. Y el necio no se puede honrar. De hecho, la Biblia dice que al necio hay que dejarlo con su necedad. Ustedes y yo, y se los digo aquí muy en serio, somos muy privilegiados. Siempre se los he dicho a ustedes. A nosotros Dios nos habla, Dios nos revela, Dios se manifiesta aquí. En cada servicio Dios está presente. Hay lugares donde eso no funciona así, donde viven con una ceguera espiritual, donde se hablan mentiras, donde toda la gente vive engañada y nadie sabe ni de dónde vienen, ni de dónde van, ni qué tienen que hacer en su vida. ¿Estamos entendiendo? Somos privilegiados. Yo siempre le doy gracias a Dios por ese privilegio, pero no siempre fue así. Cuando yo inicié en los caminos del Señor, yo inicié rodeado de muchas doctrinas falsas. Y Dios permite que uno esté rodeado de mentira y de engaño y de falsedad para ver si uno se va por ese camino o si uno va por el camino de la verdad. ¿Saben o no saben lo que les estoy diciendo? A mí, sin saber, me enseñaron 1001 cosas que estaban erradas. Yo, siendo nuevo creyente, yo no sabía, no tenía el conocimiento, pues yo me creí todo lo que me estaban diciendo. Pero Dios estaba o no estaba conmigo. Pues sí, yo buscaba al Señor, yo quería mejorar mi vida, yo quería echar para adelante. Y Dios me hablaba a mí. Y yo pienso que si Dios me hablaba a mí, no me vas a decir que no te hable a ti. ¿Ok? Entonces, a todos Dios nos habla. Yo me acostaba a dormir y en un sueño, raro porque era que no tenía sueño y me quedaba dormido, se me presentaba un hombre vestido de una manera elegante en un cuarto blanco donde había un atril en el centro y me decía que me acercara a él. Yo me acercaba a él en el cuarto y él tenía una Biblia abierta y me empezaba a enseñar. Paqui, 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 paqui. Yo despertaba del sueño y decía: lo estoy haciendo mal, no es así como me lo enseñaron. Dios me hablaba a mí. Yo tenía la decisión de si escogía lo que me decían los hombres o si escogía lo que Dios me estaba diciendo
a mí. Y ahí empezaba mi proceso, porque tu humanidad siempre va a querer lo fácil, pero el Señor nunca ha dicho que esto va a ser fácil, ¿o sí? El Evangelio es sufrido, el Evangelio tiene consecuencias reales, y ahí empezaba mi proceso. Pero después que yo afrontaba mi proceso con la cara en alto, porque Dios me habló y yo sabía quién era Dios, porque desde que lo conocí, lo identifiqué, marqué su voz, marqué su forma de ser y lo reconocí. Dije, este es el que a mí me llamó y a mí nadie me va a confundir. Cuando Él me hablaba a mí, yo seguía adelante. Y después del camino, Él me decía, era en Lucas, era en Juan, era en Marcos, era en Hebreo, era en Hechos. Y yo tenía la confirmación. Pero para recibirla primero debía creer a lo que Él me había dicho. ¿Estamos entendiendo? Y de poco en poco Él me fue hablando y yo me fui limpiando. ¿Ustedes creen que yo empecé con todo color de rosa? Yo empecé metido en la merma de la confusión y de la mentira. Y Dios me sacó a mí de allí. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que yo voy a volver a donde Dios me sacó? Jamás. Porque si me sacó de ahí fue por algo. Y no es para que yo vuelva. Y me lo dijo. Muy clarito me lo dijo. No te quiero volver a hacer lo que estabas haciendo. Volver a ver haciendo lo que estabas haciendo, Alejandro. ¿Cómo me quedé yo? Impactado. Porque cuando tú crees que Dios no te está viendo, cuando tú crees que Dios no está, cuando tú crees que nadie sabe, ahí estaba Dios observándome a mí. Me lo dijo la primera vez. Le dije, más nunca vuelvo a hacer algo que a Él no le gusta. Porque cuando yo lo estoy haciendo, Él me está observando. Quedé descubierto delante de Él. Yo podría decir que la profeta era una mentirosa. Yo podría decir que eso era mentira. Pero ¿cómo yo digo que es mentira si yo sabía que me estaba hablando el mismo que me llamó? ¿Cómo yo puedo tapar algo que yo sé que era obvio? Presten atención aquí. La obediencia me llevó a que Dios me honrase, Él a mí, de muchas maneras. Pero la desobediencia no lleva a la honra, lleva a la deshonra, ¿verdad que sí? Entonces, ustedes quieren ser honrados, deben ser obedientes, deben ser fieles a Dios, deben cumplir con su palabra. Si no, lo siento mucho, pero ustedes no van a recibir honra, sino que van a recibir vergüenza. El que se exalta es humillado, y el que se humilla es exaltado. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin. La maldición nunca vendrá sin. ¿Ustedes creen que las cosas, los efectos negativos, vienen por casualidad? Mi hermano, a mí me han buscado destruir muchas veces, de acabar conmigo, de malponerme. ¿Usted cree que yo no he pasado por esto una vez? He pasado muchas veces. Y en todas las veces el Señor me ha librado a mí. ¿Por qué? Porque Él busca de ti la fidelidad. Él no busca que tú luches con tu fuerza, que yo quiera demostrarle a las personas que yo tengo la razón. ¿Para qué? ¿Qué gano yo con que usted me crea a mí? Si al final el que da testimonio de uno es Dios. Entonces, ¿quién va a dar testimonio de ti? ¿Dios o los hombres? Dios. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Hay maldición que venga sin causa? No. Te voy a explicar esto. Cuando Adán pecó, Dios lo maldijo a la tierra. Cuando Eva pecó, fue maldita. Cuando la serpiente pecó, fue maldita. Por Dios. Escucha lo que les estoy diciendo. Por Dios. O sea, las consecuencias venían de parte de ¿quién? Dios no está aquí para maldecir a nadie. ¿Ok? Dios está aquí para librarnos del yugo y la esclavitud de la maldición. ¿Estamos entendiendo lo que les digo? Pero si usted no quiere ser libre de la maldición, ¿quién lo va a librar entonces? Si a usted le gusta lo malo. ¿Me captan o no me captan? No es que Dios te vaya a maldecir, es que la maldición está allí. Y si tú quieres permanecer en ella, es tu decisión. Pero Dios ha dicho, abrí la puerta, puse el camino, el puente. Mi hermano, cruce el puente y cruce la puerta, que yo lo libro de todo pecado y toda maldición y de toda esclavitud. Ahora, ¿quién es el que tiene que cruzar el puente? El puente solo se puede cruzar de manera individual. Nadie cruza acompañado. ¿Estamos entendiendo? Nadie. Ni familia, ni amigos, ni hermanos. Nadie cruza acompañado. La salvación es completamente individual. Entonces, escuchen lo que vamos a leer aquí.
El látigo, en el 3, ubíquese el 3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la del necio. Es necesario que seamos tratados como animales. Que al animal para enseñarlo hay que pegarle. Que al animal para enseñarlo hay que darle un toque. Hay que ponerle un bozal para controlarlo. Hay que ponerle algo en los ojos para que no vea para los lados y vaya derecho. ¿Somos animales o somos seres humanos? Entonces el que se comporta como un ser humano, pues será tratado como tal. El que se comporta como un hijo de Dios será tratado como un hijo. Pero el que se quiere comportar como un necio es tratado como un necio. Porque nosotros tenemos un regalo que Dios nos ha dado, y es que podemos oír y entender. El animal usted le habla y le entiende. El animal no entiende las palabras humanas. El animal entiende por medio de entrenamiento de conducta. ¿Qué significa eso? Que si el perro se hace pupú aquí y yo lo agarro por la cabeza y le muestro el pupú y le pego, él sabe que eso trae una consecuencia. Y el perro no se vuelve a hacer pupú allí. Después de entrenar a un perro, ¿verdad? Pero una persona, basta y sobra con decirle, no vayas a hacer pupú en el piso. Es necesario que lo haga, que lo agarres por la cabeza, que le pongas los ojos en el pupú y que lo latigues por la espalda para que la persona entienda que no lo debe hacer. ¿Saben qué es lo más triste? Que al perro usted le pega y le pone la cara en el pupú y no lo vuelve a hacer. Pero al ser humano usted le habla y lo vuelve a hacer. Usted le pone la cara, lo embarra y le pega y lo vuelve a hacer. Es tan tremendo que es más fácil de domar a un animal que un ser humano necio. Por eso debemos entender, no es necesario que seamos latigados y golpeados, porque basta y sobra con una sola vez que Dios nos hable para nosotros obedecer y ver el fruto de lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros entendemos esto. Nosotros ya somos entendidos. Entonces, Dios nos habla, vamos a escuchar y vamos a obedecer. Ustedes saben lo que Dios les ha hablado, porque ustedes Dios les habla. Ustedes tienen ese regalo muy bonito. Y si usted no me cree a mí, vaya a su casa, póngase a orar y pregúntele si yo le estoy mintiendo. A ver si yo voy a perder mi salvación por decirles a ustedes mentiras. ¿Ustedes creen que yo me voy a apartar de Dios por decirles a ustedes tonterías y mentiras? Jamás lo haré. Y siempre se lo he dicho. Cuando alguien les predique a usted y les hable, le tiene que verificar que lo que les están leyendo es verdad. Le tiene que estar en el espíritu, no en la humanidad. Y escuchar que todo lo que dicen por allí. Porque no podemos ser como las olas del mar, que un día van para allá, un día van para acá. Ustedes han sido llamados para cosas muy importantes. Este ministerio es para cosas grandes. ¿Me están entendiendo? No es para jugaderas, no es para niñerías. Fuimos llamados para cosas grandes. Hay muchas personas allá afuera esperando que ustedes se despierten para hacer la obra de Dios. Entonces, vamos a ponernos las pilas y vamos a empezar a poner los pies sobre la roca y vamos a afirmarnos y vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo lo que les explico? Entonces, el Señor nos está enseñando que la mies es mucha, pero faltan obreros. Pero también me enseña a mí que aunque haya uno solo, la obra no se va a detener. Tiene que haber como mínimo uno que decida hacer la voluntad de Dios y esta obra va a avanzar. Pero si en vez de haber uno hay 20, hay 30, pues es mejor, ¿verdad que sí? Entonces, el llamado es, vamos a despertarnos. No les estoy pidiendo, como dijo la pastora Yanel, que Dios lo usó allí, que hagan. No les estoy diciendo, vamos a poner aquí, mueva allá, mueva lo otro, porque de nada sirve si no tienes el orden que les acabo de dar. Si no tienes amor, no tienes obediencia, no estás santificado, no tienes a Cristo en tu vida, no eres fiel, ¿cómo vamos a hacer algo? Le dije, dones, ministerio de operaciones, queremos operar sin tener los dones del Espíritu Santo. Entonces es igual una persona, un santero, porque yo los he visto ayudando a los necesitados, que un hijo de Dios ayudando a un necesitado. Los dos ayudan a un necesitado, pero Dios recibe las dos ofrendas. Caín y Abel. ¿Qué le dijo a Caín? Si hicieras bien las cosas, Caín, serías exaltado. Pero el pecado está a la puerta, acechando como león feroz para consumirte. Pero le dijo a Caín, en ti está la posibilidad de enseñorear, o sea, de dominar y controlar al pecado y decirle, no me vas a controlar, porque a mí solamente me controla Dios. Les pregunto, usted me va a decir a mí que usted el pecado lo domina, si el fruto principal de un cristiano es dominio propio, o sea, templanza. Usted no lo puede dominar el pecado. Si usted lo domina el pecado es porque usted no está bien. Usted no tiene a Dios en su corazón, usted está mal espiritualmente. Usted lo que le hace falta es arrepentimiento. ¿Me están entendiendo?
Entonces, si usted está arrepentido, está bien, el pecado no lo domina. Vuelvo y repito. El que está bien con Dios, el pecado no lo domina. No me puede decir usted a mí, es que el pecado me ganó, es que esto me ganó. No, dominio propio. Espíritu de poder y dominio propio. Usted decide si hace lo bueno o hace lo malo. ¿Alguien lo puede obligar? Nadie jamás lo puede obligar. Pastor, pero es que somos seres humanos. Jesús fue crucificado en una cruz. Le echaron bastante golpe, lo masacraron y él nunca fue doblegado por el pecado. ¿Y qué dijo él? Yo soy el ejemplo de que un ser humano sí puede serle fiel a Dios si lo decide de corazón. Que a usted no le toca vivirlo solo, porque Él está ayudándolo a usted. O sea, que usted va ayudado todavía. Y va a decir que el pecado lo controla. Es mentira. Dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿tenemos o no tenemos dominio propio? Dice aquí, 5. Responde, escúchese la palabra responder. Responde al necio como merece su, para que no se estime sabio en su propia. Al necio se le tiene que responder como un necio. Si a usted a un necio le dice, sí, está bien, tienes razón, el necio se va a inflar como un globo. Y él dice, yo tengo la razón, es como yo digo, estás viendo, que es como yo te lo estoy diciendo. Cuando al final estás equivocado, estás haciendo las cosas mal. Pero ¿por qué el necio se infló? Porque usted le afirmó lo que le estaba diciendo. Y Dios nos mandó a nosotros a inflarnos, a volvernos grandotes, a sentirnos indestructibles, o nos mandó a humillarnos y a hacernos pequeños. ¿La altivez es de Dios? No. ¿La altivez es de quién? El diablo. ¿Y la humildad es de quién? De Dios. Les voy a recomendar una película. Se llama El Camino del Peregrino, creo que se llama. Es un libro cristiano, una historia cristiana, pero esa historia es preciosa porque te explica la Biblia y te explica las revelaciones espirituales por una película. Y de paso la hicieron para niños, pero no es nada más para niños, porque usted como adulto ve esa película que yo la vi y yo dije, aquí hay bastante revelación. Te cuentan la parábola del sembrador, te cuentan lo del camino estrecho, lo del camino angosto, te cuentan lo de la legalidad, te cuentan lo de la profecía, te lo cuentan todo en una película que dura 2 horas y tanto. Parece una simple historia, pero eso tiene más revelación espiritual que muchas predicaciones de allá afuera. Búscala, El Camino del Peregrino. Es un libro, pero hay una película que dura 2 horas y tanto. Usted ve esa película y usted le aseguro que de ahí usted le va a quedar algo bueno. Yo la vi y hay mucha revelación de Dios. En El Camino del Peregrino se habla simplemente en forma de parábolas o de historia lo que vive un hijo de Dios desde que es llamado por Dios, sale de la mentira hasta que alcanza la muerte en Cristo Jesús. Escúchese la palabra que les estoy diciendo, la muerte en Cristo Jesús. El final de esta batalla, de este camino, es morir a los pies de Cristo. ¿Ustedes están claros? Morir. El que muere para Él vivirá, pero el que guarda su vida pues la perderá. Miren lo bonito de esto. En el 6 dice, como el que se corta los pies y bebe su, así es el que envía recado por mano de un. Voy a leer esta parte porque yo sé que esto es quizás complicado para ustedes. Vamos por partecita. Como el que se corta, ¿qué cosa? Ok. ¿Los pies sirven para qué? Si yo me quito los pies, ¿puedo caminar? Y si tú te cortas los pies, no, pastor, pero me queda la parte de arriba. Oye, caminar sin pies es muy difícil, es muy complicado. Entonces, cortarte tú mismo los pies para no poder caminar y decir, es que yo no lo puedo entregar porque no tengo pies. Entonces voy a enviar el mandado que me mandaron a mí con un necio. Lea. Como el que se corta los pies y bebe su daño. ¿Qué significa? Que decidió él mismo cortarse los pies, queda discapacitado, no volver a caminar más nunca. Y él mismo se tragó todo ese dolor porque no quería hacer la voluntad de Dios.
y dijo, vamos a enviarlo a otro. ¿Y a quién envió? Así es el que envía recado por mano de un... ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si el Señor te ha dado a ti tus dos buenas piernas y tus dos buenos pies para que tú hagas la voluntad de Dios, ¿tú te vas a cortar los pies para decir que tú no puedes salir a evangelizar porque no tienes pies? ¿Usted haría eso? Bueno, el Señor dice, así son las personas a las cuales yo les he dado todo para que hagan la voluntad de Dios y no la hacen. Ellos mismos se dañan a ellos mismos se infligen daño y se beben su propio daño para luego decirle a un necio, a alguien que no fue el que Dios mandó, ve y haz lo que Dios me mandó a hacer a mí. Él sí lo va a hacer. ¿Sabes qué va a pasar? Que lo va a hacer mal, porque a la persona que se envió fue un necio. El ministerio no se comparte y no se puede entregar a otra persona. Para lo que Dios me llamó a mí solamente lo puedo hacer yo. Y para lo que Dios llamó a Dianelli solamente lo puede hacer Dianelli. Yo no puedo decirle a Dianelli, pastorear tú por mí, ni mi responsabilidad. Para la pastora, haz tú lo que tengo que hacer yo. ¿Puedo hacer eso? No se puede. Entonces, si lo que usted está haciendo no lo está haciendo es porque usted no quiere hacerlo. ¿Estamos entendiendo? Usted me dirá, ¿y qué tengo que hacer? Ame, obedezca, sea fiel, ore, lea la palabra, Dios lo va a ir dirigiendo. Dios lo va a ir dirigiendo. Más nadie. ¿Quién es el guía suyo? Dios. ¿Verdad que sí? Y para hablar con Dios, ¿qué se necesita? No, pero antes de eso, un corazoncito como contrito. Mire, la palabra correcta es contrito, sin tic, contrito. Dice en el 7, las piernas del cojo penden, así es el proverbio en la boca de él. ¿Qué nos está diciendo? Que, ¿saben las piernas del cojo? Él lo sientan en la silla o camina en muletas y la pierna está guindando en el aire, pero no la puede usar para caminar. Tiene la pierna pero incompleta, ¿no? Y aunque la tiene no le sirve para nada porque no puede caminar. Así es el proverbio o el consejo de una persona necia. Si usted escucha consejo y sabiduría de un necio, ¿cómo va a terminar usted? Igual que el otro. Un ciego no dirige a otro ciego, porque si no los dos caen en el mismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño break aquí y vamos a enfatizar lo siguiente. Vamos a ver si ustedes pueden comprender esto. Pregunto, cuando Moisés fue llamado por Dios, ¿cuál fue el problema que Moisés, el problema entre comillas, que Moisés presentó que él tenía y por eso no podía aceptar el llamado? ¿Cuál fue el problema? Es que yo soy tardo para hablar. ¿Al Señor le gustó eso? Cuando Dios llama a alguien es porque Él va a ser, no va a ser Moisés. ¿Quién va a ser? Dios. El Señor se molestó y le dijo, ¿sabes qué? Moisés, voy a enviarte a un familiar tuyo y yo te voy a hablar es a ti, porque a ti es que yo le voy a hablar, porque a ti fue el que escogí. Yo no lo escogí a ellos, lo escogí a ti. Y tú le vas a hablar a él y él nada más va a repetir lo que yo te estoy diciendo. Pero con la persona con la que yo voy a hablar es contigo. Eso le trajo a Moisés un problema. Porque Moisés involucró a una persona en el ministerio que era de él. Cuando él subió a la montaña, al monte, allá arriba, a orar con Dios, Aarón se quedó abajo haciéndole un becerro de oro al pueblo. ¿Me está cacando? Cuando usted mete gente que no va para el baile, eso le va a traer consecuencias. Segundo, escuchen aquí. Cuando hubo un problema que empezaron a calumniar y a destruir a Moisés, que era ese hombre y otra mujer, ese hombre, ¿quién fue que lo pidió? Moisés. Necesito a alguien que me ayude. Y ahí estaba el mismo que tú pediste, te estaba destruyendo a tus espaldas. ¿Estamos captando lo que les estoy diciendo? Vamos con Abraham. A Abraham Dios lo llamó. Y Abraham decidió llevarse al sobrino, que no era su hijo, que no era su responsabilidad. Pero como él no tenía hijos, este es mi muchacho, este es mi chiquito, este tengo que llevármelo yo. ¿Le trajo o no le trajo problema? Él queriendo ayudar a Lot. ¿Cómo terminó Lot? ¿Bien o mal?
Y ese hombre se metió y se intercedió por Lot, le pidió a Dios y Dios le dijo, usted no va para el baile, Abraham. No va para el baile, aunque sea que haya, exagerando, 2 justos. Para exagerar yo, 2 justos. Está bien, lo sacó. ¿Y terminó Lot bien? No era él, Abraham, era Isaac, el que yo te voy a dar. Ese sí va a seguir el camino, no Lot. Ese es un capricho tuyo. A pesar de todo, se acostó con la esclava y parió la mujer, ¿a quién? A Ismael. ¿Era el hijo escogido que Dios había establecido? No. Abraham, déjalo que se vaya. No es él, no es ella tu esposa, es Sara. ¿Tuvo que dejar ir al muchacho? Tuvo que dejarlo ir. Iba a repetir el mismo error. Vamos con el siguiente ejemplo. Cuando Adán y Eva tienen a sus hijos, ¿cuál fue el primer hijo que tuvieron? Caín. Y luego tuvieron Abel. Y luego tuvieron a Seth. Tristemente, uno le salió bueno y el otro le salió mal. Eso no lo decides tú, eso lo decide el mismo muchacho. Si él va a hacer o no va a hacer las cosas bien. ¿Quién terminó acabando con el bueno? ¿No fue Caín? ¿Por qué Caín mató a su hermano? Por envidia. Porque Dios lo recibía a él y no me recibe a mí. Porque Dios le habla a él y no me habla a mí. Dios no le había hablado. Si tú haces las cosas bien, yo te recibo y te exalto. Pero si estás haciendo las cosas mal, no. ¿Usted cree que haciendo las cosas mal Dios le va a pasar la mano? ¿Usted cree que usted haciendo las cosas mal Dios lo va a bendecir? ¿Dios lo va a premiar? ¿O acaso Dios es alcahuete suyo? No. ¿Y cómo respondió Caín a la corrección de Dios? Dice que su rostro se demudó. O sea, Caín se puso molesto cuando Dios lo exhortó, porque era un necio. Él no quería hacer caso, él quería que las cosas fueran como él decía. Y fue y mató a Caín, a Abel. ¿Y qué dijo Dios? La sangre de tu hermano clama a mí por justicia. ¿Qué significa eso? ¿Quién va a luchar por ti? Dios. ¿Quién salió a decirle a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios. ¿Qué respondió Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Por qué me lo preguntas a mí? ¿Caín sabía o no sabía lo que había hecho? Dios le estaba dando la oportunidad de decir, te pido perdón porque maté a mi hermano. Lo maté, fui yo el que lo hizo. ¿Él en algún momento lo asumió? No. Nunca lo asumió. Dios lo maldijo y lo echó fuera. ¿Por qué lo echó fuera del campamento? Porque no quería asumir sus acciones. Último ejemplo. El último era este. Vamos a ver. Cuando en la iglesia se establecieron, en el libro de los Hechos, diáconos. ¿Saben qué son diáconos, no? Los diáconos son los servidores. O sea, los que se arreglaban las mesas, ponían los platos y las cucharas. Eso era un diácono, ¿ok? Cuando se establecieron los diáconos, entre esos diáconos había uno que fue establecido, pero que estaba perturbado. ¿Cómo se llamaba? Como el presidente. Nicolás. Nicolás estaba entre los diáconos, servía en la iglesia, se involucraba, él estaba ahí. Pero de repente llegó un momento en el que Nicolás vio la oportunidad y dijo, voy a dividir a la iglesia. ¿Cómo la dividió? Presentando otro evangelio. Un evangelio más fácil, un evangelio más cómodo, un evangelio más bonito, cuando el evangelio nunca ha dicho que va a ser color de rosa, sino que va a ser sufrido. ¿Y qué dijeron los hermanos de la iglesia? No, miren a Nicolás. Nicolás nos dijo que no es necesario pasar esto, ni esto, ni esto. Vámonos con él. Ahí aparece en Apocalipsis la doctrina de los nicolaitas. Ya ellos no eran cristianos, ellos eran nicolaitas, porque Nicolás nos había enseñado cómo era el evangelio de verdad. ¿Qué le dijo el Señor en el libro de Apocalipsis? Esa doctrina a mí no me gusta. ¿Vamos a permitir la doctrina de los nicolaitas en nuestras vidas? No. Ok. Bueno, vamos a cerrar, hermano. Y hasta aquí me trajo el Señor. Les voy a cerrar con lo siguiente. Dios bendiga a las personas del TikTok. Préstame allí para ver a las personas del TikTok.
Dios los bendiga, mis hermanos. Dios te bendiga, Hurtado. Señor te guarde y te bendiga grandemente. Estás allí activo con el TikTok. Estás aquí del número 2 de algo, no sé qué es, pero estás ahí del número 2. Aquí, ya va. Ya me voy a activar con esto y voy a empezar yo. Ay, Dios mío, me salí. Ya va. Bueno, Dios bendiga a toda esa gente que está ahí. Ah, mira, Joe. ¿Quién es Joe? ¿Quién es Joe? Ah, Joe, la que hacía las uñas. Ah, Joe Night Studio, ¿es esa, no? Ah, Dios te bendiga, Joe. Y MH. No sé quién es MH, pero sale con una manita así. Dios te bendiga también. Sí, aquí hay un gente, pero no sé quiénes son. Dios bendiga a las personas que están conectadas en el TikTok. Ustedes, si saben quién soy yo, los quiero mucho. Si no saben, también los quiero mucho. Escuchen la palabra de Dios. Arrepiéntense, busquen de Cristo, dejen la sinvergüenzura. Y si quieren escuchar la palabra de Dios el día miércoles, que vamos a tener servicio, usted se conecta aquí en el canal, denle seguir, denle corazoncito, que aquí me salen los corazoncitos, como usted le da así, taca, 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 y conéctense allí. Los voy a dejar porque tenemos cosas que hacer. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Amén. Y hay 11 personas conectadas en el TikTok. ¿Listo? ¿Ya colgaste? Ah, cuelga pues, ya me despedí. Chao.